Muy buenas tardes a todos y todos. Bueno, para nosotros también es todo un privilegio y también una enorme responsabilidad poder concluir estas jornadas. Un punto también importante que desde la cátedra AMIDI hemos buscado hacer y que ahora estamos trabajando con este tema que debe ser muy importante para todas y todos, es como también pensar en las áreas de incidencia, es decir, en términos pedagógicos, qué pudiéramos hacer justo para incidir en no solo en la interpelación o en las formas de nombrar, sino en generar lazos de solidaridad y esperanza que en el día a día construyen las y los familiares de los desaparecidos. Y bajo esas circunstancias, tanto Dalia, que para mí es un enorme privilegio compartir ese espacio con ella, hemos venido trabajando y en algunas otras ocasiones, solo para contextualizar, antes de entrar de lleno, tanto la doctora Alcalá como un servidor realizamos una serie de publicaciones que justamente buscaban generar un empoderamiento de los ciudadanos frente a los contenidos en ese momento electorales, es decir, son pequeñas guías, no necesariamente libros que responden a la investigación básica, es decir, al conocimiento de teoría, pero sí son elementos que le permiten a las personas saber cómo afrontarse o cómo detectar la manera en que, por ejemplo, están siendo interpelados por los spots electorales. Bajo esa misma línea que se inauguró en aquel entonces, una parte fundamental ahora también de la cátedra AMIDI es entender, digamos, cómo se está nombrando la violencia, los violentos y sobre todo las víctimas. Y bueno, nosotros en este caso hablaremos a partir de nuestra experiencia periodística que poco a poco también se conecta, porque ambos así lo hemos hecho, con el trabajo académico sobre estos mismos temas. Entonces yo solo quería dar este preámbulo y arrancaremos, digamos, con Dalia. Yo les quiero compartir, para comenzar, un fragmento del libro Memoria de un corazón ausente, historias de vida, coordinado por Jorge Verástegui González y que reúne 12 historias, pues eso, de vida, de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, pero desde las mujeres, es decir, desde las esposas, desde las hermanas, desde las madres. Y creo que con esto podemos arrancar para hacer esta reflexión que les proponemos el día de hoy. La búsqueda de vida no depende de algo diferente que la relación íntima entre dos personas, una que ha sido desaparecida y otra que está dispuesta a buscarla. Para saber qué es la búsqueda de vida es preciso entender y reconocer los vínculos profundos que se generan entre las personas. De ahí la importancia que tiene el oír la historia de una persona en la voz de quienes compartieron su vida, aun cuando solo se trate de una pincelada o de un vistazo que permita asomar esos nexos. Para entender este proceso es imperativo preguntar ¿qué se busca? Y dar una respuesta consecuente. En primera instancia no parece complicado resolver la interrogante. Uno podría contestar sin titubeos que se busca un ser querido desaparecido. Sin embargo, al examinar detenidamente y con las herramientas dispuestas por el concepto búsqueda de vida, la respuesta gana complejidad. Si bien es cierto que buscamos a un hijo, a un hermano, a una pareja, en el fondo lo que buscamos es vida, al menos en dos sentidos, uno físico y otro subjetivo. Es por ello que la búsqueda de vida refiere a dos posibilidades tras la desaparición de una persona: localizarla con vida o sin vida. Esto plantea también otra pregunta. ¿No es acaso una contradicción hablar de vida en la segunda posibilidad, pues en apariencia ahí no hay más vida sino muerte? Responder que no es contradictorio, responder que no es contradictorio es el primer paso hacia la búsqueda de vida, dado que su práctica no está limitada a la vida física, a un corazón que late y bombea sangre, sino también a un vínculo emocional que une a dos personas. La búsqueda de vida no se detiene cuando el corazón deja de latir. Presupone que si las funciones biológicas del cuerpo cesan, aún existe una vida que recuperar, una subjetividad singular que será recuperada al localizar los restos de la persona desaparecida. Y es por eso que nos preguntamos y les preguntamos cómo es que desde el periodismo interpelamos solidariamente a las audiencias.
Y esto que les proponemos el día de hoy busca resolver estos cómos a través de como una especie de cómo transversal de las cosas, es decir, cómo es que lo hacemos a través de la praxis, es decir, el periodismo, desde el momento de construcción y diseño hasta el momento mismo en que esta información es recibida de con las audiencias o por las audiencias. Entonces, también, y queremos invitarlos a la reflexión, que nosotros, bueno, nos hicimos en algún momento y nos preguntamos en la labor práctica de diario cotidiano en el periodismo, como periodistas, qué papel jugamos dentro en esta función, también cómo lo hacemos como académicos, pero también cómo lo hacemos como ciudadanos, ¿no? Cómo nos adentramos y cómo entendemos esta problemática en nuestra vida. También cómo es que interpelamos a aquellos que están viviendo estas situaciones, es decir, las familias, los colectivos de familiares, quienes buscan a sus seres queridos y con ello también buscan justicia. Y también, bueno, se los decía anteriormente, con la intención de entender cómo es que llega esta información a quienes nos leen, a quienes reciben esta información, porque hay que tener muy en cuenta que quienes reciben estos datos, estas historias, pues son otras víctimas mismas de la violencia, posibles víctimas, autoridades y también personas que están aparentemente ajenas a esta situación en otras fronteras y en otros contextos. Y bueno, estas preguntas que nos plantean Dalia han sido o han formado parte del quehacer. Difícilmente, digamos, cuando uno trabaja como periodista tiene como el tiempo, el detenimiento como para sistematizar cómo es que aprendió a contar esas historias. Nosotros, y creo que no tenemos como ningún problema en aceptarlo, hemos aprendido demasiado de las familias. Son ellas los que nos han dicho que sí, que no, cuando sí, y muchas veces hemos cometido errores, ¿no? Sobre todo porque hace falta también como esta capacidad desde el periodismo y también de la academia de generar una sensibilización y reconocerse como parte del entorno que justamente uno está intentando generar como esa comprensión, ¿no? Esto también nos permite también evidenciar, y por eso vamos a empezar con una parte muy contextual, es que bueno, llevamos 3 años en guerra, aunque el Estado no la declare como tal, y esto, digamos, ha generado un sinfín de violencias, así en plural, que no han cesado, ¿no? Y que, aunque hemos tenido diversos cambios de administración con diversas posturas aparentemente político-ideológicas, en realidad el fondo no se ha modificado, ¿no? Y frente, digamos, a esta violencia impera una impunidad, es decir, donde la mayor parte de estos crímenes no son castigados, pero también, y eso es parte fundamental de lo que hemos nosotros tomado como estafeta y que creo que es donde forma parte esta capacidad pedagógica de la enseñanza que podríamos tener de los colectivos y también de la enseñanza que podríamos gestar desde otros espacios, tiene que ver con esta capacidad de acción, de la manera en cómo de forma proactiva las familias se han organizado para exigir justicia y demandar el regreso de seres queridos. Particularmente creemos que si hoy estamos aquí hablando de las y los desaparecidos es porque las familias irrumpieron el espacio público y a fuerza, digamos, de la dignidad que tienen, pues nos hicieron voltearlas a ver, ¿no? Y en ese voltear a saber, pues no necesariamente hemos sido tan solidarios como con su proceso y tampoco nos hemos dejado tocar para entender y aprender de lo que muchas de ellas han hecho, sobre todo porque gran parte de este proceso que ha sido muy tortuoso y complicado para ellas requiere también de estos relevos sociales, ¿no? Donde tanto, digamos, el periodismo y de manera más enfática la academia quizás ha tardado mucho en llegar, ¿no? Si nosotros pensamos solamente como en un escenario general y cerrándolo hasta el año 2018 para tener como una estadística total, podremos hablar que oficialmente en el país, digamos, insisto, son datos cerrados hace ese año, por lo menos 1 millón de personas son víctimas de la violencia, al menos en estos 3 delitos, ¿no? Lo que es el desplazamiento, el homicidio doloso y la desaparición. Y hay, digamos, como una secuencia de una violencia que, desde luego, tiene una cifra negra que es impresionante y que no alcanza quizás a reflejar a partir de los datos institucionales que se obtienen de las denuncias cuál es el número real de víctimas de la violencia que se tiene. En el caso pues, específico de la desaparición, que ahora sabemos que son más de 40.000 personas las que no están con nosotros, pues las familias y los colectivos siempre han señalado que por cada denuncia, por lo menos existen 2 más que no se hacen, ¿no?
para que dimensionemos que en este país 120,000 personas, por ejemplo, no han logrado regresar a casa, y si a ellas le sumamos por lo menos las otras 70,000 personas que en su situación de inmigrantes desaparecieron en nuestro territorio, pues el escenario todavía es peor, sobre todo porque en la población migrante no existe, digamos, un registro sobre su desaparición hasta que lo hacen las propias familias que se internan en el país para buscarla, pero no hay nadie que denuncie que él o ella desaparecieron durante su trayecto hacia los Estados Unidos, ¿no? Esta misma violencia ha generado también incidencias terribles, como es la violencia feminicida, y aquí hay un mapa que María Salgueiro ha hecho de manera solidaria y precisa durante varios años, que nos demuestran que también este es un asunto que es preocupante y que también desde luego se conecta con las otras violencias, y por eso hablo de violencia en plural y no solo en particular, para no cometer, digamos, como el error que hace el Estado de fragmentar las violencias como si estas no tuviesen, digamos, causas estructurales e incluso comunes, ¿no? Pensando justo en esto que las familias nos demuestran con su hacer, con su manera reaccionaria de enfrentarse a esta impunidad, a esta injusticia, a este hecho totalmente doloroso que quizá quienes no lo hemos vivido de manera directa no podemos imaginar, y que también, como lo precisaba Darwin, debemos de entender que ellas han sido desde esta posición las que nos han confrontado y nos han dicho que esta es la realidad, y que en realidad algo en que creemos Darwin y yo, y que siempre hacemos la insistencia por compartirle a todos esto, es que bueno, finalmente desde el periodismo no somos quienes, porque de repente suele utilizarse, ¿no? El periodismo es la voz de quienes no tienen voz o de quienes no son escuchados. Nosotros desde este espacio creemos, y sobre estos temas y sobre estos casos específicos, creemos que en realidad somos esa caja de resonancia que comparte esa voz que ellas ya tienen, y que solo lo que intentamos hacer nosotros es compartirla, es hacerla extensiva desde estos espacios. Por lo tanto, creemos también que desde el periodismo tenemos la urgente labor de concientizarnos como personas, como sujetos, porque creemos también que debe de empezar desde nosotros mismos. Si bien somos periodistas, si bien somos académicos, también somos ciudadanos que vivimos en un estado, país, donde se cometen esta serie de situaciones violentas en contra de nosotros o de los nuestros, o de los otros que quizá no sentimos tan cercanos, pero que están ahí. Las familias incluso lo demandan cotidianamente, luego de ser afectadas por estos hechos terribles. Además de, bueno, la primera reacción que tienen, además de ser buscar a sus hijos, es hacernos entender a nosotros, aquellos que no nos ha sucedido, ¿no?, que esto pasa, que esta es una realidad y que no debemos esperar a que nos suceda a nosotros para hacer algo. Eso es lo que nos enseñan cotidianamente. Entonces, yo focalizaría esto para ir encaminándonos a entendernos dentro de una situación problemática como sujetos y desde nuestras trincheras y la urgente necesidad de reconocerlo. Bueno, también aquí poníamos al final, porque sí también es muy importante enfatizar que, bueno, la mayor parte, en el caso de las desapariciones de las víctimas, son jóvenes, ¿no? Es decir, hay una población joven entre los 14 y los 29 años que por lo menos representa, en el caso de Jalisco, pero también a nivel nacional, entre el 44 y el 46% del total de las víctimas, ¿no? Entonces también es una situación que es importante, porque habría que generar una interpelación para que su propia generación también, digamos, genere esos procesos de búsqueda. Por supuesto, preguntarnos, por ejemplo, o situarnos, insisto, vivimos en este país, en este estado como un espacio territorial, pero también un estado como condición donde se comete esta terrible serie de violaciones, porque si bien hablamos de personas desaparecidas, también hablamos de personas que han sido víctimas de la violencia y que han sido arrebatadas de la misma, ¿no? Los homicidios, los feminicidios y la serie el cúmulo de delitos que se perpetran en este país en una terrible impunidad. ¿Bajo qué patrones y para qué desaparecen? Y esa comprensión, por supuesto, es más amplia para entender en dónde estamos. ¿Y qué hace el Estado frente a la ausencia? En la experiencia y seguramente como consumidores de noticias,
como creadores también del contenido, saben que el Estado ha sido omiso de distintas formas y a través de las administraciones desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico hasta este momento de la 4T, que bueno, no podemos decir que es el fin de lo que comenzó Felipe Calderón, sino algo que ha mutado y que se ha incluso recrudecido. Pues hemos visto desde la criminalización de los sujetos y hablar, por ejemplo, de daños colaterales, hasta, de acuerdo con lo que los colectivos dicen, bueno, con Enrique Peña Nieto un estado de completa omisión, y ahora con Andrés Manuel López Obrador, pues en algunos casos, ya lo decía, la mutación de algo incluso más violento, reafirmar el tema de la militarización, y pese a un discurso afín a los derechos humanos, pues y de paz, por supuesto, incluso de justicia, ¿no? Pues vemos que esto sigue siendo un tema ausente, pendiente y pues dejado de lado. Y finalmente, pero no finalmente, porque en realidad debería estar en un primer lugar para nosotros, es que convivimos con aquellos y aquellas que están buscando sus seres queridos desaparecidos, a quienes están o padecen estas pérdidas. Es decir, convivimos todos los días con las desapariciones, con las y los desaparecidos, en una ficha de búsqueda, con la glorieta, con las acciones y manifestaciones públicas de los familiares, e incluso si hacemos una revisión, muy probablemente tengamos muy cerquita de nosotros a alguien que esté viviendo esta ausencia física del ser querido. Bueno, como primer planteamiento es como importante, vamos a ir contextualizando porque parte fundamental, digamos, de comprender cuál podría ser la función del periodista o del académico, o incluso de pensar cómo se puede intervenir pedagógicamente para hablar de estos temas, tiene que ver con el conocimiento del contexto, ¿no? Hablábamos hace rato de que jóvenes en México, y tomando en consideración como los últimos registros como más fidedignos sobre la problemática, bueno, representan a la mayor parte de las víctimas de desaparición. En algunos, digamos, últimos registros, esas serían como las estadísticas, y si bien de manera concreta hay una incidencia a que sean los hombres quienes mayor desaparecen, ha habido, digamos, un crecimiento también sobre el repunte de la desaparición de mujeres, como ustedes pueden apreciar en estos gráficos que parten del año 2016 y concluyen el año 2017, porque a partir del año 2018 y en el 2019, con las modificaciones a la ley, ha sido como mucho más opaca la manera en cómo podemos acceder a la información para saber de manera como muy clara y concisa cuántos hombres o mujeres y en qué, digamos, edad fueron desaparecidos, ¿no? Si pensamos en un escenario, digamos, como por país, y tomando un mapa de calor, así estaría representado el país en términos de dónde son los sitios donde desaparecen más personas. Este es un asunto muy importante, sobre todo porque nosotros habitamos, más allá de que el Estado lo reconozca o no, o que se diga o no, pues uno de los estados donde mayor número de desapariciones se cometen, ¿no? Desde el registro que hemos llevado nosotros desde hace mucho tiempo, sigue siendo Jalisco el segundo estado donde mayor número de personas desaparecen, ¿no? Poco más de 8.600, de acuerdo a los últimos datos obtenidos a partir del mes de agosto, y que, bueno, aunque el Estado reconozca y después haga una mala utilización de la ley cuando refiere a personas desaparecidas como no localizadas, bueno, la realidad palpable es que este es el número de personas o los estados que mayormente tienen personas desaparecidas. Si nos vinculamos y pensamos solamente en el mapa de Jalisco, nosotros tenemos 125 municipios. De acuerdo a los datos que se tienen, en 119 de ellos existen denuncias por desaparición, lo cual no es solo una problemática que se circunscrita a la zona metropolitana de Guadalajara, aunque aquí la incidencia, desde luego por el nivel de población que se tiene, es mayor. Este sería un escenario de cómo se ve, digamos, nuestros municipios, si pensamos en el número de personas desaparecidas que hay. Ojo, otra vez recalcando los datos oficiales, y no necesariamente cómo podría reflejar a cabalidad la totalidad de los casos, porque muchos de los colectivos o en familias que no están en ellos tienen un ser querido desaparecido, pero no tienen una denuncia por diversas circunstancias, ¿no? Porque tienen miedo, ¿no? Porque han sido directamente amenazadas, o porque la autoridad, digamos, no existe una confianza en ella, y también, digamos, a manera de espejo se reflejan en la lucha de sus otras compañeras, donde de poco les sirve tener una denuncia, de tal manera que tampoco ellas lo hacen. Ojo, esto no quiere decir que no busquen, solamente que no hay un registro oficial del proceso o del reconocimiento, digamos, del delito, ¿no? Entonces, si pensamos como en estos registros, ¿no?
en un trabajo que también hemos hecho a través del video donde colaboramos, pues también hay un subregistro, ¿no? El Estado siempre tiende a reportar menos personas desaparecidas de las que en realidad tienen. Que es el SISOBIT, que es el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco, está comparado con los propios datos que nosotros hemos obtenido de la propia Fiscalía, y ustedes pueden ver el desfase entre una línea y otra, ¿no? Por lo pronto, o por lo menos hasta el último dato de agosto, son poco más de 1000 casos los que la propia Fiscalía tiene en términos de denuncias por desaparición, pero no son los que aparecen en su registro, ¿no? Y bueno, eso lo que ha generado, antes de pasarme aquí, es como que el propio Estado, a través de este manejo turbio de las estadísticas, desaparezca a las propias personas, ¿no? Y bueno, creo que también parte importante como de este reconocimiento que ya hemos hablado, que tiene que ver con el contexto y que, bueno, aquí presentamos de manera sintética, pero que podemos estar abiertos a las preguntas para poderlo profundizar más, implica también como reconocer, como ya lo había situado Dalia, de qué manera nos ha cambiado la guerra, si nos consideramos víctimas de la propia guerra, ¿no? Y si es así, o si no lo es, ¿por qué no reaccionamos ante el dolor de los otros, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos ha impedido generar esos procesos? El miedo, la falta de conocimiento sobre la problemática, la incapacidad que hemos tenido quizás nosotros como periodistas de interpretarlos de manera distinta, para que en lugar de motivar como el miedo, el hartazgo o incluso la misión, más bien generar la solidaridad a partir de estos procesos, de cómo estamos nombrando o cómo nos estamos acercando a contar las historias, como por ejemplo en este proyecto que tiene Mónica González, que se llama Geografía del Dolor, que es justamente darle la vuelta a estas postales donde vamos a los estados únicamente a ver como aquello que es bello, que es significativo, cuando en realidad las postales siguen siendo como la de este pequeño que carga el retrato de su padre, y que en el relato que ustedes pueden ver a su alrededor, narra, digamos, cómo fue encontrado sin vida. Y la invitación es a indignarnos, por supuesto, a sentir y a ser sensibles, claro, porque si no, no estaríamos aquí ante el dolor de las familias, ante la lucha que ellas realizan, pero también indignarnos y con esto generar reacciones que les compartiremos un poquito más adelante. Y creemos que esta reflexión también es muy importante. De repente el término, concepto, categoría, víctima es usada sin ton ni son, ¿no? Donde, bueno, víctimas somos todos, si bien hay autores que hablan sobre eso, y tiene por supuesto mucho sentido en medio de un mundo que está viviendo desde muchos frentes muchas afectaciones a sectores de la población. A veces pareciera que no nos libramos de ello. Desde nuestras reflexiones creemos que debe de ser bien repensado, e incluso cuestionarnos si este es suficiente para nombrar la tragedia que vivimos en el país. La primera invitación también, bueno, o la segunda o la tercera, ya no sé cuál voy, sería incluso preguntarle a quienes están sufriendo estas situaciones cómo se consideran a sí mismas, ¿no? Antes de nosotros nombrarles víctimas así de por sí y nada más porque lo consideramos, lo decía antes, porque lo creemos o porque así se nos ha dicho. Pensar esta categoría nos invita a problematizarla y a verles desde otra óptica, o al menos de la óptica pues pasada, tradicional, respecto a aquellas, las familias de quienes han sufrido estos hechos, a quienes sí nombramos quizá víctimas más allá de una terminología o clasificación gubernamental política sobre víctimas directas, indirectas y potenciales, como lo marca la ley general, pues a pensarles como estos, lo decíamos antes, sujetos proactivos y agentes de cambio social. Creemos que desde ahí debemos de partir también, y por lo tanto preguntarnos y preguntarles quiénes, entonces, en función de esto, quiénes son las víctimas de este país. Yo les pregunto. ¿No? ¿Quiénes? ¿Por ahí? ¿Alguna mano? Aquí no hay ni bueno ni malo, no caemos en que si es correcto o es incorrecto, sino, como lo he dicho desde el inicio, a pensarnos en esta situación, ¿no? Y a pensar a quienes están en esta situación, y en un siguiente paso, pensarnos como posibles en medio de este escenario. ¿Sí? O todos podemos ser víctimas, pero en diferente
grado, por ejemplo, cuando estamos desinformados y no buscamos lo que está pasando en nuestro entorno, pues podemos ser proclives a ser más víctimas porque no sabemos cómo cuidarnos, no sabemos cómo prevenirnos, ¿no? Claro. Pero cuando a alguien le sucede directamente en un caso de desaparición, pues ya es ese nivel de grado que ya nadie quisiera llegar a eso. Claro, claro, por supuesto. Y es esta como insistiremos constantemente en esto, pues a entendernos dentro de un contexto donde esto es real, donde esto está pasando y donde no podemos sentirnos exentos de que nos suceda. Y ahí también la idea fundamental, digamos, desde el periodismo o desde el trabajo, digamos, de la sociedad civil o desde el académico, lo fundamental es, digamos, cómo generamos entendimiento, ¿no? Es decir, sí es importante y siempre va a ser importante reconocer y saber cuántas personas hay o han desaparecido, pero también lo fundamental es generar entendimiento de por qué han desaparecido, ¿no? Daniela Arrea, una periodista de la cual también hemos aprendido mucho, se planteaba una pregunta que obliga, digamos, a un trabajo extenso de todos como sociedad, ¿no? ¿Para qué le sirve a alguien un desaparecido? Pensando fundamentalmente que la persona a la cual se desaparece por algo. Y hay un sinfín, digamos, ya también de trabajos que dan cuenta de cómo detrás de la desaparición de un buen número, sobre todo de jóvenes, existe un componente, digamos, de explotación, ¿no? Donde el crimen organizado no solo es como esta estampa de este imaginario de estos hombres armados, que quizás podemos ver de manera como muy concisa en las representaciones mediáticas sobre ellos, sino más bien también pensados como estos sujetos que tienen a su cargo una estructura transnacional, ¿no? Que para poder operar como opera y generar las ganancias millonarias que genera, pues requiere, digamos, de mano de obra, y una buena parte de esta mano de obra no necesariamente corresponde a aquella que logra convencer ante, digamos, los nebulosos caminos o horizontes de vida que vivimos o que se vive, principalmente la juventud, sino que también son llevados para trabajar de manera forzada, ¿no? Alejandra Guillén, en un reportaje muy concreto sobre las personas que desaparecieron en Tala, hablaba de cómo muchos de ellos eran utilizados para, digamos, ser forzados a aprender a utilizar armas de grueso calibre, porque finalmente terminaban siendo sicarios forzados o, de manera muy cruda, digamos, la carne de cañón que el crimen organizado utilizaba cuando existía el enfrentamiento, porque si estos jóvenes morían no importaba, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Sino que eran aquellos que les permitían a los que sí importaban dentro de una estructura criminal huir, o en su defecto eran estos cuerpos que bajo la noción de necropolítica eran explotados para utilizar y buscar el fin de carácter económico, ¿no? Entonces, digamos, esto que mencionas es muy importante porque si no generamos el entendimiento, no podemos incluso detectar cuáles son aquellas violencias de carácter estructural que permean y generan mayor vulnerabilidad, digamos, en unos sectores que otros, ¿no? Y eso es como muy importante porque a partir de ahí vienen estas labores de prevención, ¿no? Esas labores de cuidado o autocuidado que tendríamos que gestar, porque el propio Estado que tiene la capacidad en términos de la información para poderlo lograr. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? La unidad, digamos, la Fiscalía Especializada en Desapariciones, tiene un poco más de 2 años y ahí hay una área de unidad de análisis y contexto que justamente te tendría que decir eso, pero de la cual no se sabe cuál ha sido realmente el trabajo que ha gestado y por lo tanto no tenemos información fidedigna para saber, digamos, de manera muy concreta dónde ocurren más las desapariciones, cuál podría ser el modus operandi, qué podríamos nosotros hacer, porque de esto se derivarían o tendrían que derivarse las acciones de prevención de la autoridad, ¿no? Si no lo miden, ¿cómo lo van a poder cambiar, ¿no? Claro, y es que lo mejor, esperemos, confiemos en que sí lo miden, ¿no? Confiemos en que lo hacen y que lo tienen y que, como lo dicen en el discurso público, no lo presentan para que no entremos como en paranoia y social, ¿no? Y entremos todos en crisis, como si no la reconociéramos o no tuviéramos que existe, ¿no? Por ejemplo, cuando se presentó el SISUBID por primera vez, este sistema de información sobre, ya no sé cuál es, sobre víctimas de desaparición, en marzo pasado, y que bueno, se anunciaba con bombo y platillo, porque este era, bueno, uno de los primeros estados, sino es que el primero en el país donde se presentaba un registro de datos de personas desaparecidas, al menos cuantificable en el país, digo, y aquí en Jalisco, pues uno de los señalamientos que hacíamos era que pues sí, muchas gracias, ya sabemos cuántos son, que es muy importante para un ejercicio de transparencia, también para un ejercicio de justicia, de nombrar, de hacer público y visible, pero bueno, esta información no nos sirve porque además pues no estaba bien presentada, nos presentaban algunos mapitas ahí como de
entre que con algunas variables ahí de números que no entendí y que pues sí se puede, o sea, sí las podemos entender pues, pero muy generales, ¿no? De repente con unos rangos de 1 a 1500, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, y con muchas precisiones de parte de académicos, de periodistas. Por ahí sirve una modificación donde ahora, bueno, pretende ser un mejor espacio, pero que sigue teniendo estas deficiencias que nos impiden tener información, por ejemplo, de algo tan práctico como las colonias en donde se cometen más desapariciones de jóvenes, mujeres, por ejemplo, que pudieran ser útiles para nosotros para cuidarnos. Y es que también creemos que es bien importante, más allá de irnos con esta información que queremos, bueno, sea muy útil para ustedes, también tengamos dentro de nuestra noción o de nuestras nociones, bueno, esta idea de prevenirnos y de prevenir esta situación y de cómo hacerla. Yo la voy a mencionar rápidamente y bueno, podemos por supuesto continuar discutiendo sobre eso, pero bueno, pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, así como pensando en estas cosas que ya no están de moda, bueno, pues ya no está de moda no avisarle a todas las personas que están cerca de nosotros dónde estamos, ¿no? No está de moda tener el celular apagado, quizás sin batería. Terriblemente eso se ha vuelto indispensable, pero es importante para los nuestros. Tampoco ya no está de moda salir ahí como el llanero solitario y vagar, ¿no? O hacer lo que tenemos que hacer sin antes quizá comunicárselo a alguna red de amigos, de familiares que sepan y que puedan monitorearnos, ¿no? Para cuidarnos y para estar ahí vigilantes como mujeres, ¿no? Como hombres, como parte de esta sociedad. También es para prevenir, como lo hemos estado diciendo, una serie de delitos de los cuales, ¿no? Se cometen cotidianamente en contra de nosotros y en contra de nosotras, ¿no? Desde prevenir una desaparición de mujeres hasta un feminicidio, ¿no? O sea, la situación es complicada. Entonces, y luego en función de eso, seguiría también, como lo decíamos al inicio, pues ¿qué hacemos con esto? Pues también, además de cuidarnos, pues probablemente, si así lo deseamos, si así lo queremos, porque es una decisión personal, por supuesto, pues sumarnos a esta exigencia de regresar a los desaparecidos, pero la reflexión va conjunta, ¿no? O va junto con ello. Exigir que no queremos ser uno más, ¿no? No queremos ser un desaparecido más, no queremos ser un muerto más o una muerta más. Y también incluso sobre ese aspecto, bueno, pensar en esas formas de nombrar, ¿no? A mí cuando siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo acercarme? Yo siempre les sugiero, bueno, hay que acercarse a las familias, hay que ir a las manifestaciones, aunque nos cuesta mucho trabajo, la mayoría de ellas siempre está abierta al diálogo, ¿no? Es decir, no solo a contar lo que le ha sucedido, sino también a hablar de cómo ha logrado sobrellevar el proceso, ¿no? Porque pese al Estado, con el Estado o a pesar del propio Estado, finalmente ellas han creado procesos de búsqueda, ¿no? Que han resultado ser muy importantes. El día de ayer, por ejemplo, se presentó como micrositio dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se dan descripciones físicas e incluso de los tatuajes que tienen los poco más de 4,000 cuerpos de personas no identificadas que se tienen en Jalisco. Pero esa labor ya la habían hecho ellas por lo menos 2 años atrás, ¿no? Cuando era una obligación directa del Estado, ellas habían hecho descripciones que colocaban en sus redes sociales y que de manera muy concreta el colectivo Por Amor a Ellos les ha permitido, digamos, que 56 familias se conecten, ¿no? Cuando eran cuerpos de personas que llevaban ahí 2 o 3 años y que el Estado había sido incapaz, digamos, de tener la voluntad de generar este micrositio con la información que ya tenía, ¿no? Es decir, este acompañamiento en la manifestación pública, esta generación de los espacios de acción nos permite, digamos, nombrar, ¿no? Es decir, puede gustarle o no a muchas personas, pueden pensar que esto afea a la ciudad o inhibe, digamos, las acciones como más de divertimento que pueden ocurrirse en Avenida Chapultepec, pero el punto es que las familias le arrebataron, digamos, al Estado con justa dignidad un sitio desde el cual no solo se ha combinado el encuentro de los familiares desaparecidos, sino que es un sitio que ha servido también para llegar ahí a nombrar las otras violencias, ¿no? Las marchas feministas han llegado ahí, incluso este fin de semana pasado, ¿no? En una acción solidaria, la población chilena que vive aquí llegó hasta ese lugar, han llegado otras víctimas, digamos, vinculadas como, por ejemplo, con homicidio, como pasó con el pequeño Tadeo y su mamá Elizabeth, que llegaron hasta ese sitio. Es decir, es importante, digamos, ¿no? Y la pregunta como fundamental sería, ¿qué hace falta? Es decir,
cómo hacemos para que ese espacio que, si ustedes pasan, lamentablemente cada vez tiene más lonas, ¿no? Pueda también ser un espacio digno, ¿no? Que no responda a la lógica del Estado de yo te hago un memorial bonito, pero que quede muy lejos y que sea inaccesible para los demás, sino cómo le hacemos justo para ayudar a que eso ocurra, ¿no? Lo que nosotros planteamos, y bueno, voy a hacer una pequeña dinámica con ustedes, tiene que ver mucho con la constitución de la otredad, ¿no? De cómo pensamos a los otros. No sé si en algún momento ustedes leyeron el libro de Robinson Crusoe, pero bueno, les voy a plantear aquí el dilema, ¿no? Bueno, Robinson Crusoe, para hacer la historia breve y sin spoilers, ¿no? Había estado varado ya por muchos años, después de ser sobreviviente de un naufragio en una isla que él consideraba desierta, y llevaba ya mucho tiempo ahí y ya había asumido que difícilmente alguien iba a ir a su rescate, y por lo tanto él había generado ya condiciones para llevar una mejor vida, ¿no? Pues un buen día, después de muchos años, y aquí les pido que ustedes imaginen que son Robinson Crusoe, pues llevan muchos años en la isla, construyeron una bonita casa en la playa, y un buen día salen de esa casa y descubren unas huellas. ¿Qué harían ustedes? Descubren unas huellas en la arena, y unas huellas, ¿no? Y entonces automáticamente ustedes, para darles un dato más, pues primero inicialmente piensan que son suyas, ¿no? Y entonces lo que haríamos nosotros, medimos nuestro pie contra esa huella y se dan cuenta que la huella es más grande. La pregunta, ¿qué harían ustedes? Seguirlas. Y Manuel propone seguirlas, y las seguirían así como, de manera como muy, ¿no? Ver dónde provienen, y irían solo a seguirlas alegremente, tomarían prevenciones, ¿no? Dale, agarraría un palo, ¿no? Sí la seguiría, pero a lo mejor no como Manuel, ¿no? Agarraría un palo, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más harían? Sí, buscar de entrada, ¿no? Es como hay alguien más aquí y no sé, como si es amigo o enemigo, ¿no? Poniendo como dos categorías. Entonces, digamos, voy con el palo, voy prevenido, a lo mejor entonces lo observo para saber si se ve desde nuestra concepción violento, no violento, salvaje o no salvaje, ¿no? ¿Qué otra cosa les ocurre que podría ser? Porque bueno, Dale llevaría un palo, pero podría ser lo único que llevaríamos. A lo mejor alguien dice, bueno, sí voy a llevar el palo, o a lo mejor no voy a llevar el palo, pero voy a llevar un gesto, ¿no? A lo mejor llevo una ofrenda, ¿no? Algo que le pueda decir al otro que vengo como, pues, en buena onda, ¿no? Esto es como muy importante, porque cuando nosotros, digamos, ya como en términos pedagógicos, queremos acercarnos y hablar e incluso aprender de cualquier víctima de violencia, tenemos que tener muy claro cómo nos estamos pensando, ¿no? Es decir, este ejemplo de Robinson Crusoe, no les voy a hacer el spoiler para que lo lean y después sepan qué pasó, ¿no? Plantea, digamos, la concepción del otro. Pongo como el ejemplo muy concreto. Cuando nosotros tenemos un dilema ético, como el que estaba planteando Robinson Crusoe, implica siempre pensar en las implicaciones, perdón por la reiteración, de la decisión que tomo. Es decir, a ver, si yo voy a su encuentro y voy con un palo, ¿no? Ese proceso, no por criticar a alguien, sino tiene que ver con la concepción que yo tengo previa del otro, ¿no? Entonces, como considero que es salvaje, que es violento, pues agarro el palo, porque entonces me va a quitar lo mío, y entonces la primera acción que voy a tener con él es, digamos, defenderme. Si, por ejemplo, yo voy a su encuentro y más o menos voy fijando cómo es, entonces, bajo mi concepción, él es sospechoso, ¿no? A lo mejor no estoy diciendo que es totalmente un salvaje, porque a lo mejor no llevo nada, pero sospecho de las intenciones que pueda tener conmigo, ¿no? Pero si, por ejemplo, a su encuentro yo voy con una canasta, ¿no? Pensando en establecer un lazo de comunicación, entonces se abre una posibilidad de que el otro, digamos, hay una concepción de ese otro como un yo, ¿no? Es decir, de una persona que va a buscar a otra pensando que existen buenas intenciones. Kapuscinski, que es uno de los periodistas quizás más conocidos en el mundo y que se dedicó mucho tiempo a hacer una cobertura de guerras, él siempre había pensado que el hombre tiene tres posibilidades de acercarse a otro hombre, ¿no? A partir de lo que él había visto. La primera tenía que ver con el rechazo a ese otro por considerar que era un ser, digamos, inferior, y entonces tenía que ver más bien con el exterminio, ¿no? Arrasar con él para que él no me moleste con su vera presencia. Habría otra concepción donde ese otro, digamos, también era una persona no deseada, pero yo, digamos, bajo mi humanidad, podría considerar que era un ser, digamos, inferior, y entonces tendría que ver más bien con el exterminio, ¿no? Arrasar con él para que ese él no me moleste con su vera presencia. Habría otra concepción donde ese otro, digamos, también era una persona no deseada, pero yo, digamos, bajo mi humanidad,